Esta es la última oración del libro de Génesis. Y libro de Génesis, libro de los orígenes. Ahí están escritos todos los aspectos proféticos. Todo el final está escrito desde Bereshit, desde el principio. Así que acompáñame a ver cómo en este capítulo 48 de Génesis, una vez que veamos esta oración en todo su contexto, acompáñame a descubrir cómo el cristianismo, la iglesia cristiana, si tú eres cristiano y estás viendo esta transmisión, si tú estás viendo este video, te aseguro que este mensaje nunca lo has escuchado en una iglesia de domingo, en tu congregación, te aseguro que esto no lo vas a escuchar. Y bueno, pues este es justamente el misterio del que habló el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, misterio que en otras generaciones no se ha dado a conocer a los hijos de los hombres, pero que al apóstol Pablo se le reveló, y pues que tú y yo el día de hoy vamos a leer este texto en su contexto en el capítulo 48 y vamos a entender a qué se refería esa oración y esa profecía también de nuestro padre Jacob. Acompáñame, vamos a el libro de Génesis, capítulo 48. Vamos a leer desde el principio este capítulo y vamos a ver qué nos vamos a encontrar en esta poderosa profecía. Dice, sucedió después de estas cosas que dijeron a Joseph, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo, Joseph, viene a ti. Fíjense lo que dice aquí. He aquí tu hijo Joseph viene a ti. Jacob estaba enfermo, hay un anticipo interesante, profético de los últimos tiempos. Jacob estaba enfermo y es en el contexto de que ya Jacob está enfermo en sus últimos años, incluso no ve bien, que viene Joseph. Es ahí cuando se va a unir con Joseph, se va a unir con sus nietos. Y dice ahí que entonces, cuando se entera que viene Joseph, entonces, a pesar de que está enfermo, dice que se esforzó. Entonces se esforzó Israel. La próxima ocasión que escuches esa canción de Abraham Fried, de Hazak, Hazak, bueno, acuérdate de este pasaje, Hazak, Hazak. Entonces se esforzó Israel. ¿Cuándo se esforzó Israel? Cuando vio que viene Joseph con sus hijos. Ahí es cuando Israel se esfuerza, vuelve a recobrar las fuerzas. Dice que se sentó sobre la cama y dijo a Joseph, el Dios omnipotente. Y aquí en español aparece la frase Dios omnipotente. En hebreo es El Shaddai, El Shaddai. Se puede traducir de diferentes maneras, de ahí de El Shaddai, que se traduce como Dios omnipotente o el Todopoderoso. También la palabra Shaddai tiene que ver con el que sustenta, en relación a los pechos de una mamá que amamanta a sus hijos. También es otra alusión, otra posible alusión. Otra alusión también es el Shaddai. She significa que, Dai, suficiente. El que es suficiente, el que es todo suficiente, con el cual estamos completos, con el cual no tenemos necesidad de absolutamente nada. O sea que si tú y yo le pertenecemos a Él, si tú y yo estamos con Él, no nos hace falta nada. En Él estamos completos y no tenemos necesidad de absolutamente nada. Y por eso le dice a Joseph, El Shaddai, el que es suficiente, dice, me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. ¿Qué significa esto de estirpe? En la traducción Reina Valera aparece la palabra estirpe, ¿ok? Estirpe de naciones. Pero si vamos a la palabra estirpe, en hebreo es la palabra cajal. Cajal, que la palabra cajal, de ahí se deriva la palabra quejilá, o una congregación, y de quejilá se traduce en la Septuaginta al griego como eclesía, y al español como iglesia. Fíjense, entonces le dice a Jacob, te pondré por iglesia de naciones. O sea, de la descendencia biológica de Jacob vendrá una iglesia. La iglesia, la famosa iglesia cristiana, no es otro pueblo. La iglesia, el cristianismo no es otro pueblo, no es un pueblo diferente. Es la estirpe de Jacob, es la congregación de Jacob, es la
la descendencia de Jacob que ha de formar plenitud de naciones, que ha de llenar todas las naciones, y es justamente lo que vamos a estudiar el día de hoy. Dice que el Shaddai, el que sustenta a sus bebitos, el que hace que se multipliquen, le prometió a Jacob que le multiplicaría y le pondría por congregación de naciones. Dice, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Ahí está el pacto de la tierra de Israel. Y le dice, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, y aquí está muy interesante porque esta bendición viene a José, pero se extiende a sus hijos, y ahorita va a decir por qué. Está impresionante el texto que dice por qué. Dice, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Fíjate lo que dice Israel aquí. Ahora tus hijos, mis nietos, tus hijos que te nacieron en Egipto, en el exilio, fuera de la tierra, son míos. Como Rubén y Simeón, como los primogénitos, bueno, así como los primogénitos que tendrán una heredad, que tendrán una porción de la tierra de Israel, ahora estos hijos tuyos, Efraín y Manasés, son míos, tendrán heredad en la tierra prometida. Y dice, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredas. O sea, ya los que siguen después de ellos ya no tendrán una tierra específica en la tierra de Israel, sino serán parte de Efraín y de Manasés, de lo que te toca a ti, pero a estos en específico los tomo yo como mi heredad. Y dice, ¿por qué cuando? Y aquí va a decir por qué. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel, la mamá de Yosef, en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra viniendo a Efrata. Fíjate en qué lugar tan estratégico, en qué lugar tan profético se muere la mamá de Yosef. Se muere en Efrata. ¿Qué significa Efrata? Una tierra de mucho fruto, una tierra de muchas cosechas, una tierra muy fructífera, dice, y la sepulté ahí en la tierra de Efrata. Y bueno, también la palabra Efrata, vamos a ver aquí algo muy interesante, viene de la palabra para, que significa eso, fértil, fructífero, crecer, retoñar, y lo dice en la tierra de Efrata, que es Belén, que es Betlehem. Qué casualidad, ¿no les parece? Que Rachel, la mamá de Yosef, que ¿qué significa Yosef? Incrementará, aumentará. ¿Qué aumentará Yosef? Efraín, que es fruto, Efrata, fructífero, Belén, casa de pan, de ahí habrá abundancia de pan. Pues ¿por qué la gente venía a Yosef en tiempos de sequía en Egipto? ¿Por qué venían a Yosef? Porque él era la fuente de pan, era el que les sustentaba de pan. ¿Qué conexiones aquí se hacen proféticas? Y nada menos que en Belén. Belén, la ciudad de David, nada menos que, bueno, pues ¿quién no sabe qué pasó? Los pastores de Belén. ¿Quién no sabe que entre las naciones se iba a estar cantando Belén, Belén, pastores de Belén? Qué impresionante se ha cumplido la profecía. Y bueno, pues aquí menciona Israel, menciona la muerte de Rachel, mamá de Yosef, menciona este acontecimiento para enfatizar que el cumplimiento de la promesa de multiplicidad biológica vendría a través de los hijos de Yosef, en conexión con la tierra de Efrata, Belén. ¿Okay? O sea que la promesa que Dios le dio a Abraham de que su descendencia sería incontable como las estrellas en multitud, que luego se la transmitió Isaac y luego se la transmite aquí a Jacob, se habría de cumplir específicamente en Yosef y después en Efraín. Y nada menos que en conexión a Efrata, que es Belén, y vamos a ver lo que dice la profecía de Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículo 1 al 5 dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Fíjate, aquí es una profecía con respecto a la ciudad de Jerusalén. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Esto habla proféticamente del sitio de Jerusalén, el momento en que Jerusalén sería oprimida, sería cautiva. ¿Por quién? ¿Quién en tiempos del rey de Israel, del juez de Israel? ¿Quién estaría sitiando la ciudad de Jerusalén? Pues Roma. Y fíjense, interesante que lo que dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado
con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Una profecía acerca de cómo le iban a golpear en la mejilla, cómo lo iban a humillar públicamente al juez de Israel. Pero, a pesar de esa herida, a pesar de que Roma iba a estar oprimiendo a el juez de Israel, y bueno, también esto es profético de la lucha entre Jacob y Esaú en el vientre de Rebeca, pero, dice el profeta, pero tú, Belén Efrata, Betlehem, casa de pan, pequeña para estar entre las familias de Judá, la tribu real, la tribu de donde vendría el rey, dice, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio. O sea, fíjense lo que dice, sus salidas son desde el principio, desde Bereshit. Desde Bereshit, desde el libro de Génesis ya está anticipado todo lo que habría de suceder con él. Y lo dice desde los días de la eternidad, no nada más desde Bereshit, sino desde antes de Bereshit, desde los días de la eternidad. Como dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y luego dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Los dejará. El juez de Israel, el rey de Israel, los dejará. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo que ha de dar a luz, hasta el tiempo en que vengan los dolores de parto, vengan los tiempos finales, y el resto de sus hermanos, ahí está una alusión a los que estarán en las naciones, en el exilio, se vuelvan con los hijos de Israel, se conecten, se integren con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder, como un pastor, como un buen pastor, él estará y apacentará con poder del Señor, con grandeza del nombre del Señor su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. El rey de Israel será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. Este será nuestra paz, este será nuestro príncipe de paz. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. O sea que él es el que le va a regresar la paz a Efraín, a Israel, después de que los asirios le conquisten. Y luego, en Jeremías capítulo 31, versículo 1 al 20, viene una de las profecías más hermosas de la restauración de Israel, el nuevo pacto, y dice Jeremías 31, en aquel tiempo, dice el Señor, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo, así ha dicho el Señor. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. ¿Se dan cuenta por qué el Mesías tenía que nacer de una virgen? Porque la Virgen representa a Sión, la Virgen representa a Jerusalén, que piensa que no hay manera de concebir un cuerpo así, no hay manera, es un milagro la manera en que Jerusalén va a concebir. Dice, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas, aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. Y aquí la palabra guardas, fíjense cuál es la palabra Netzarim, los Netzarim, que curioso, o los Notzrim, curioso que en el contexto judío a los cristianos se les llama Notzrim, los cristianos, porque habrá días, esto lo escribe Jeremías alrededor de 600 años antes de Cristo, todavía ni existían los cristianos, y ya aquí Jeremías está utilizando el título con el que actualmente se le llama a los cristianos en Israel, y está hablando de los cristianos en el monte de Efraín. Efraín representa otra vez al hijo de Yosef entre las naciones, que los cristianos entre las naciones le van a decir, ¿qué van a decir los cristianos en los últimos tiempos? Levantaos y subamos a Sión. Este va a ser el clamor de los cristianos en los últimos tiempos. Subamos a Sión. Salgamos de Roma, de Babilonia, de Egipto, de todas las costumbres paganas. Volvamos a Sión, al eterno nuestro Dios. Porque así ha dicho el Señor, regocijaos en Jacob.
con alegría. Y dad voces de júbilo, griten de alegría a la cabeza de las naciones. Israel es la cabeza de las naciones, el principal de las naciones. Haced oír alabad y decid, oh Eterno, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Salva un remanente de Israel de entre todas las naciones. Aunque el remanente de Israel sea como la arena del mar, un remanente se salvará. Y dice, he aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos y la mujer que esté encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverán allá. Fíjense, los reuniré de los fines de la tierra. En relación a la tierra de Israel, ¿cuáles serían los fines de la tierra? ¿Cuáles serán los lugares más lejanos de Israel en los últimos tiempos? ¿Acaso no sería América, Australia? Los lugares más lejanos, allá el lejano oriente, en los lugares más lejanos de allá los voy a traer de regreso, y entre ellos ciegos. ¿Quiénes son ciegos? Los que no tienen instrucción, los que no pueden ver, los que no tienen la revelación, la instrucción, los que no fueron instruidos en este camino van a volver, los que no pueden andar en este camino, los cojos. Un cojo no puede andar en el camino. ¿Cuál es el camino? La Torah, la instrucción. Entre ellos ciegos, gente que nació sin instrucción, sin educación, gente que no podía andar porque no tenía educación, no tenía instrucción, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, ¿ok? Esto es un recuerdo del pasado. Un recuerdo del pasado, del exilio, de la conquista por la infidelidad de Israel. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Perdonaré sus pecados. No me acordaré ya más de sus pecados, y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho. Ya no se van a apartar ni a la diestra ni a la siniestra, van a andar en el camino. Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Andarán en camino derecho, en el cual no tropezarán. Por más torpe que sean, como dijo Isaías, no tropezarán. Porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Y eso lo está diciendo el Señor. Es decir, los derechos de primogenitura de Abraham, Isaac y Jacob ahora son transferidos a Efraín. Efraín es el encargado de llevar el legado de fe a todas las naciones. Oíd palabra del Señor, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, allá en la Riviera Maya, ahí en los lugares más recónditos, en medio de la jungla, en los lugares más lejanos. Digan, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Así como el pastor sale con sus ovejas y las dispersa para que vayan a hallar pastos, y ya al final del día las recoge y las lleva al redil, exactamente así va a ser el Señor, porque el Señor redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. ¿Quién es más fuerte que Jacob? ¿Quién es más fuerte que nosotros? ¿Qué es más fuerte que nosotros? ¿Cuál es nuestro enemigo más fuerte? La muerte. Nos redimió de la muerte, nos rescató de la muerte. Por la sangre del Cordero fuimos redimidos, rescatados del sepulcro. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien del Señor, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor, y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice el Eterno. Así ha dicho el que será, el que es y el que fue. Voz fue oída en Ramá. Recuerden, esto lo está soñando Jeremías, él está teniendo todas estas visiones proféticas, y escucha también de parte del Señor esto. Así ha dicho el Señor, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos. ¿Okay? Aquí está Raquel alegóricamente, porque bueno, para tiempos de Jeremías obviamente Raquel ya estaba en el sepulcro, en Ramá, en el camino justamente por donde pasó Nabucodonosor, rumbo a Babilonia con todos los judíos que se los lleva al exilio. Bueno, aquí Jeremías está recibiendo una visión de lo que Raquel debería estar pensando al ver que sus hijos son llevados a Babilonia. Y dice, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Y aquí Jeremías, pues bueno, Jeremías fue testigo. Jeremías fue testigo del exilio.
Jeremías seguramente, como un profeta que lamenta, que llora, él escribió el libro de Lamentaciones, pues está lamentando al ver a sus compatriotas llevados al exilio por su infidelidad, por su desobediencia, y pues dice, bueno, pues Raquel debe estar llorando por sus hijos. ¿Por qué? Porque perecieron. Pero esto le dice el Señor. Así ha dicho el Señor: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice el Señor. He visto tus lágrimas, he visto tu aflicción, y el que es compasivo, el que es misericordioso, jamás se puede olvidar de nuestras lágrimas. Es imposible. Si hay una manera de vencer al Señor, ¿cómo venció Jacob al ángel? Con lloro, con su clamor, con sus lágrimas. No hay manera de que el que es todo misericordioso no se compadezca al ver nuestras lágrimas. Así que miró las lágrimas de Raquel y le dijo: salario hay para tu trabajo, dice el Señor, y volverán de la tierra del enemigo. Por este clamor, por esta intercesión, por este dolor que tú estás sintiendo por ellos, te prometo que volverán de la tierra del enemigo. Y le dice: esperanza hay también para tu porvenir, dice el Señor, y los hijos volverán a su propia tierra. El éxodo de Egipto simplemente es un anticipo profético del éxodo de todas las naciones. Jeremías capítulo 16 habla detalladamente del éxodo de todas las naciones y de pescadores que van a ir por los peces. Por eso los discípulos de Yeshua, por eso varios de los discípulos de Yeshua eran pescadores. Por eso Yeshua le dijo a Pedro: desde ahora serás pescador de hombres. ¿Por qué? Porque ¿a quién va a ir a pescar? Pues a los peces de Efraín, a los peces de Israel que están dispersos entre todas las naciones. Y dice verso 18: escuchando, he oído a Efraín una vez más, que se lamentaba: me azotaste y fui castigado como novillo indómito, como novillo indomable, como novillo rebelde, como alguien que nadie lo controla. Una actitud, un carácter rebelde, un carácter terco, necio, pero pues tu propia necedad te alcanzará, tu pecado te alcanzará, Efraín, y ahí cuando te alcance tu pecado, ahí vas a llorar, ahí te vas a dar cuenta de toda la terquedad y necedad que te lo advirtieron. Qué horrible, ¿no? Qué horrible es después de que nos lo dijeron, nos advirtieron nuestros papás, nuestros abuelos, a veces amigos, gente siempre nos lo advirtió y no escuchamos y fuimos tercos. Y ya cuando estamos ahí, ya no quisiéramos ni siquiera escuchar el famoso te lo dije. Y ahí cuando estamos reconociendo que fue nuestra necedad, fue nuestra terquedad, dice que entonces Efraín dirá: conviérteme y seré convertido. Señor, por más que yo trato de cambiar, por más que trato de ser diferente, no puedo. Entonces la petición es: yo no puedo, tú conviérteme y seré convertido, porque tú eres el eterno mi Dios. Ya no quiero tener dioses ajenos, ya no quiero irte a las naciones, ya, solamente quiero entregarme a ti. Y dice: porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Y bueno, pues, ¿qué significa eso de la herida en el muslo? De la coyuntura, de que se descoyuntó el muslo de Jacob. Bueno, pues eso ya lo estudiamos en el estudio pasado. Si no sabes qué significa proféticamente la descoyuntura de Jacob, no te pierdas el estudio previo, tienes que entender qué significa. Bueno, te voy a dar nada más la pista rápido, porque si estás por primera vez en este video y no vas a saber bien, no vas a entender de qué se trata, pero bueno, nada más para darte deseos de que estudies el video anterior. Descoyuntura del muslo. La palabra muslo es un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Un eufemismo es una manera elegante, una manera discreta de referirse a algo más. O sea, en vez de decir el miembro viril, pues dicen es el muslo, ¿no? Lo que está ahí en la coyuntura del muslo es una manera discreta de referirse al miembro. ¿Y qué está en el miembro viril? El Brit Milá, la circuncisión. Entonces, el ángel que toca el muslo de Jacob, ¿qué toca? Toca la señal del pacto, toca la descendencia, la señal de la descendencia de Jacob, que pisará la cabeza de la serpiente. ¿Y qué significa la palabra descoyuntura? La palabra descoyuntura en hebreo, si tú la checas, te vas a dar cuenta que esa palabra descoyuntura también implica colgar.
Así que si muslo es el miembro, el Brit Milá, y de donde viene la descendencia, o sea, significa el muslo de Jacob representa a la simiente de Jacob, al hijo de Jacob, al hijo de Israel que va a ser colgado. ¿Quién sería el hijo de Israel que sería colgado? Pues obvio, no hay otro que Yeshua. Yeshua es el que va a vencer la maldad de Jacob. Yeshua, al ser colgado, va a traer a los hijos de Jacob de entre las naciones, de los cuatro ángulos de la tierra. Por eso el profeta Isaías dijo: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy el Señor y no hay más. Así que al mirar a aquel que fue levantado en una cruz, que fue colgado en el madero, que fue hecho maldición por ti y por mí, en ese momento el decreto de muerte sobre Jacob queda anulado. El decreto de muerte por haber engañado a su hermano queda anulado. ¿Por qué? Porque su descendiente vencerá a Esaú y vencerá a todos los enemigos de Jacob. Pero para llegar a ese punto, Jacob tiene que llorar, tiene que arrepentirse de haber engañado, de haber usurpado, tiene que rendirse, y en ese momento tocan su muslo y en ese momento viene la promesa de la redención de Israel. Entonces, bueno, aquí Efraín dice: después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Y la respuesta del arrepentimiento. ¿Cuál es la respuesta de Dios ante el arrepentimiento de Efraín? ¿Cuál es la respuesta divina? ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Él sigue viendo a Efraín como un niño puro, inocente, antes de haber pecado. ¿Por qué? Porque volvió a nacer. Volvió a nacer. El que se rebeló, el que engañó, etcétera, volvió a nacer. Se hizo como un niño. ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente, por eso mis entrañas se conmovieron por él, ciertamente tendré de él misericordia, dice el Señor. Así que, bueno, pues ahí está lo que Jacob está aquí mencionando, es, él entendió que su salvación vendría ya no de él mismo, ya no de sus propios hijos, porque él está enfermo, ya a punto de morir, pero él entiende que vendrán a través de estos hijos de Yosef. A través de Yosef vendrá el incremento de simiente que se regará en todas las naciones y que traerá al final la salvación de Israel. Y ahí, bueno, pues el hecho de que ahí murió Raquel, pues también anticipa el momento en que de huesos secos, de alguien que parece ya no tener esperanza, vendrá la redención final. En Mateo capítulo 2 también se menciona este texto de Raquel que llora por sus hijos, y vean lo que dice en Mateo capítulo 2, dice: cuando Yeshua nació en Belén, y Mateo, el evangelista, se asegura de citar Belén para que todo aquel que está familiarizado con estas profecías de la Torá, de los profetas, inmediato conecte. Cuando Yeshua nació en Belén, ahí está lo que Jacob menciona, Belén, ahí Raquel, ahí murió, ahí la sepulté, pero ahí eso en esperanza de que va a venir de entre los muertos una resurrección. Cuando Yeshua nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esto es lo que leímos en la profecía de Miqueas. Dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Entonces, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto, una estrella que representa, acuérdense, la estrella de Jacob, la profecía de Balaam, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre
donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre, María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a Joseph y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Y fíjense, de Egipto llamé a mi hijo, una referencia a Joseph que vivió en Egipto, una referencia a Israel que estuvo en Egipto, y bueno, Yeshua viene a hacer toda la restauración de Israel que sale de Egipto. Y entonces dice Herodes, entonces cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió una vez más, aquí hay otro cumplimiento de la profecía de Raquel, de Jeremías, de lo que recibe a Jeremías en el capítulo 31. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamento y lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Okay? Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a Joseph. ¿Okay? Interesante que el papá de Yeshua se llama Joseph de Egipto. ¿Okay? Otra vez, otra conexión con el hijo de Jacob, Joseph, y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel, y bueno, pues aquí ya dice que habitó en tierra de Israel después de regresar de Egipto. Y bueno, una vez más volvemos aquí al momento en que Jacob está por transmitir la promesa de multiplicación biológica, que ya no vendrá directamente de él, pero ahora vendrá a través de sus nietos. Dice: y vio Israel los hijos de Joseph y dijo: ¿quiénes son estos? ¿Y por qué dijo quiénes son estos? Pues porque vamos a ver más adelante en el versículo 10 que los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Pero también esto es un paralelo profético de lo que está escrito en Romanos 11, 7 y 8, que dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, los elegidos entre las naciones que van a recibir la salvación sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. O sea que aún la ceguera de Jacob aquí en su vejez es profética de la ceguera de los israelitas, de los hijos de Israel entre las naciones, que no podían ver a la descendencia de Joseph, que no podían entender que son parte de él mismo. Y en Romanos capítulo 11, versículo 25, el apóstol Pablo dijo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Fíjense, Pablo le dice esto a los romanos que se hacen creyentes en Yeshua, que no sean arrogantes en cuanto a ellos mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, o sea, no va a poder distinguir bien Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿sí? ¿Recuerdan esa frase? Plenitud de los gentiles, que cita aquí Pablo, porque es la misma frase que a continuación veremos que menciona y que profetiza Jacob. O sea que Israel no va a ver bien, ¿hasta cuándo? Hasta que entre la plenitud de los gentiles. ¿Y quién es la plenitud de los gentiles? Bueno, vamos a regresar aquí. O sea, Israel no va a reconocer a los hijos de Joseph nacidos en Egipto, o sea, no va a reconocer a los hijos de Israel entre las naciones, los va a reconocer. ¿Hasta cuándo? Hasta los tiempos finales. Entonces, bueno, vio Israel los hijos de Joseph y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió Joseph a su padre: son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Me dio estos hijos en el exilio, me dio estos hijos acá en el extranjero, fuera de la tierra.
Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Ahí está una vez más esta referencia. Y les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Y les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Vamos a detenernos un poquito en esa frase. Les hizo acercarse a él, les besó y les abrazó. ¿Recuerdan alguna historia en el Nuevo Testamento donde un padre besa y abraza a sus hijos que estuvieron fuera mucho tiempo? ¿Alguien recuerda un texto así? Si no lo recuerdan, se los voy a recordar. Lucas capítulo 15, versículo 20. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, aquí estaba en Egipto Jacob con Joseph y sus hijos, aún estaba lejos. Tú vas a recibir un abrazo, un beso de tu padre, aun cuando estás lejos en Egipto, en Roma, en Grecia, en Babilonia, en América, en el lugar más recóndito. Aquí recibe, cuando aún estaba lejos, dice, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello. Ahí está el abrazo y le besó. Ahí está el abrazo y ahí está el beso. Así que aquí vemos al hijo pródigo regresando, reconectándose con su padre Israel. Y dijo Israel a Joseph, no pensaba yo ver tu rostro, no pensaba yo que te volvería a ver. Pero Jacob recuerda el nombre de Joseph. Joseph, el que aumentará, el que incrementará, el que va a hacer que se multiplique tu descendencia. No pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. La palabra descendencia es la palabra hebrea será, tu esperma, tu simiente. No me ha permitido verlo, no nada más te estoy viendo a ti, sino a tu descendencia. Entonces Joseph lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Fíjense, Joseph lo saca de sus rodillas, simbólicamente representando que estos son mi simiente, mi esperma, mis semillas, estos salen de mí, y se inclinó a tierra. Se inclinó a agradecer, a adorar, y los tomó Joseph a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, a propósito, aunque Manasés era el primogénito. ¿Qué hace ahí Jacob? Cruza las manos a propósito, su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, su mano izquierda sobre Manasés. ¿Y qué señal se produce al cruzar los brazos? Bueno, pues con esto van a entender por qué el símbolo de Descubre la Biblia es el pez. Vamos a ver que el pez, la cola del pez, si vemos la cola del pez, pues es así como esto que hizo Jacob de cruzar sus brazos. Y si analizamos este símbolo, y no es que nosotros lo diseñamos, este símbolo es un símbolo que se encontró en vasijas de aceite de tiempos de la iglesia primitiva en Jerusalén. En el monte Sión, ahí en un lugar donde hay una cueva y donde, de acuerdo a algunos arqueólogos e historiadores, se encuentra la primera iglesia cristiana, o más bien la primera sede de la comunidad de creyentes del primer siglo en Jerusalén, donde pues se llevó a cabo nada menos que el concilio de Jerusalén de Hechos capítulo 15, donde nada menos se decretó, y nada menos Jacob, qué curioso, nada menos Jacob decretó que se permitiera que los gentiles se hicieran parte de la nación sin exigirles la circuncisión, sin exigirles en ese momento. ¿Por qué no? ¿Por qué él decide no exigirles en ese momento circuncidarse? ¿Por qué? Porque él ya los ve como israelitas. Él ya los ve como el tabernáculo de David que ha de ser levantado en los últimos tiempos, como dijo Amós. Él ya los ve como israelitas. Él ya sabe que la circuncisión solo es un proceso de tiempo, es un proceso, una obra titánica. Circuncida a todos estos gentiles es una obra titánica. O sea, ¿cuántos
Mijaels vamos a necesitar? ¿Cuántos Moels vamos a necesitar ahí para que vayan a hacer Brit Milá? Toda esta multitud incontable, es imposible, es una obra titánica. Entonces Jacob dice, ¿sabes qué? No les vamos a poner obstáculo, no les vamos a poner tropiezo, no vamos a obstaculizar que esto ya sean parte de Israel. Van a ir a las sinagogas, va a que allá aprendan, Moisés es predicar en todas las sinagogas, y bueno, por lo pronto que se abstengan de idolatría, de fornicación, de sangre, de ahogado, por lo pronto que pues ya no sean tan gentiles, pero van a ir a aprender y allá el Señor les va a circuncidar el corazón y después procederán a la circuncisión de la carne. Entonces, pues bueno, aquí les menciona, y déjenme enseñarles una vasija modelo de esta vasija que se encontró en Jerusalén. Denme un segundito. Y entonces, bueno, aquí está esta vasija. Fíjense, esta vasija, y bueno, hay copyright. Esta vasija la hizo mi hijo Daniel, un recuerdo de mi hijo Daniel como alfarero, que de chiquito se dedicó a la alfarería y hacía estas vasijas, y esta vasija no la hizo él. Y bueno, esta es una vasija modelo de una vasija de aquellos tiempos, de tiempos de la iglesia primitiva. Se encontró, les digo, una como esta, a ver si se la alcanzo a mostrar, ahí está. Ahí en Jerusalén se encontraron vasijas de este tipo. Bueno, pues estas, unas piezas como estas se encontraron ahí en esta cueva que también tenía un mikve, un baño ritual, donde, de acuerdo a algunos historiadores, ahí se llevaban a cabo bautizos. Ahí es donde los apóstoles, en la época de la iglesia primitiva, llevaban a cabo bautizos, y después de bautizarlos, después de que entraban a este baño ritual, tomaban unas vasijas como estas llenas de aceite. Incluso en las paredes de ahí, al lado de este mikve, también se encontró este símbolo, este que ustedes ven acá, y derramaban aceite sobre la cabeza. Por eso es que también les empezaron a llamar cristianos, porque echaban aceite sobre la cabeza, y con esto lo que ellos daban a entender es que se estaba levantando el tabernáculo caído de David, que la dinastía de David estaba resurgiendo de entre las naciones, que había ya venido el Mesías y que el espíritu del Mesías ahora estaba reposando sobre todos estos creyentes, toda esta multitud de creyentes que estaban viniendo en la fe, pues ahora estaban recibiendo la salvación. Y bueno, pues una vez que ellos recibían la salvación, pues levantaban el tabernáculo caído de David. Esto es lo que representa aquí la estrella de David, el Maguen David, el escudo de David. Los dos triángulos entrelazados representan a las dos letras Dalet del nombre de David. O sea que de los peces, de los hijos de Yosef, de Efraín, que están entre las naciones y que van a venir a la fe, ellos van a levantar el tabernáculo caído de David. Y una vez que levanten el tabernáculo caído de David y que vuelvan a su instrucción, a su herencia, a su identidad, pues se convertirán en luz a las naciones. Esta es la menorá, el candelabro, de hecho se encuentra aquí detrás de mí, el candelabro con el aceite de la unción que va a hacer luz a las naciones. Y entonces Israel se convertirá en el pueblo que va a hacer luz a las naciones. Y bueno, pues en eso consiste esa señal que hace. Todo eso está escondido ahí en ese símbolo mesiánico. Por eso descubre la Biblia, porque una vez que tú descubras la Biblia vas a descubrir que ese es el plan, que ese es el plan de redención, que ese es el plan que Dios tenía para llevar su luz, su mensaje a todas las naciones. Y entonces, ahora sí que la dinastía de David gobierne un imperio eterno que no tendría fin. Entonces, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito, y bendijo a Yosef diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham, Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Y aquí, pues Jacob, como buen pastor, como pastor que se fue su oficio,
pues él ve a su padre, él ve a su Dios como un pastor que pastoreó a sus padres, Abraham e Isaac, y que pues también le ha pastoreado a él hasta ese día. Y luego menciona al ángel que le liberta de todo mal. ¿Quién es ese ángel que le libertó de todo mal? Pues el ángel con el que luchó, el ángel con el que él clamó, lloró, le pidió ayuda porque ya venía Esaú ahí a perseguirlo. Entonces, pues aquí hace mención de ese acontecimiento, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Y fíjense, aquí es un clamor a ese mismo ángel, que es el ángel que ha guardado a Jacob, que protegió a Jacob, ese ángel que es un mensajero, también es el mensajero del Creador, la imagen del Creador. Malaquías capítulo 3 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo, vendrá sorpresivamente a su templo. Entonces fíjense, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y si vamos a los evangelios, esto se cita en Mateo capítulo 11, versículo 10, en Marcos capítulo 1, versículo 2, acerca de Juan el Bautista. O sea, Juan el Bautista es el mensajero que fue a preparar camino delante de mí, dice el Señor, y dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, o sea, el ángel del pacto, el ángel que ha cuidado a Israel en todas sus jornadas, finalmente se haría carne, finalmente vendría. O sea que este ángel que menciona aquí Malaquías, el ángel del pacto, es el mismo al que está clamando Jacob, sería precedido por Juan el Bautista y entonces se manifestaría en carne, se haría carne el ángel del pacto, el mensajero de Dios, y bueno, pues este mensajero del pacto, que es el que ha cuidado a Israel, pues es ningún otro que Yeshua. Aquí Jacob está pidiendo por aquel que algún día se haría carne, que bendiga a estos jóvenes, a los hijos de Yosef, y se ha perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Y bueno, pues aquí, al decir que mi nombre se ha preservado en ellos, ¿qué significa? Que ellos no se asimilarán entre las naciones. Ellos van a mantener la identidad con Israel. Ellos van a estar en la tierra, pero no serán de la tierra. Estarán en el mundo, pero no serán del mundo. Señor, no te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Ahí simplemente Yeshua reitera la oración de Jacob y dice, y multiplíquense como los peces. Aquí la palabra multiplíquense la podemos ver aquí. Ve Yedagú. Ve Yedagú. Aquí la palabra Yedagú, Dagá, incrementarse, pero está relacionada la palabra Dag, Dalet y Gimel con la palabra pez. O sea, que se multipliquen en gran manera, pero está interesante que dice Bekeref Haaretz, o sea, en el interior de la tierra. Que se multipliquen como peces, pero en el interior de la tierra. Ahora ponte a pensar en eso. Que se multipliquen como peces en el interior de la tierra. Peces en la tierra. ¿Qué le pasa a los peces si los sacas del mar y los pones en la tierra? Pues se mueren. Entonces ahí está un milagro. Ahí está un milagro. Vamos a ver que ahí van en esa oración y cada palabra, cada letra en la Torah se cumplió más allá de, o sea, lo que Jacob oró, pónganse a pensar en esto, o sea, Jacob oró porque sus nietos, los hijos de Yosef, se multiplican con los peces, pero literal Dios cumplió al pie de la letra la oración de Jacob, por muy extraordinaria, por muy rara que sea la oración de Jacob o imposible, Dios la cumplió al pie de la letra. ¿Cómo? Bueno, primero, cumplió la oración de que
el nombre de mis padres, Abraham, Isaac y Jacob, mi nombre sea preservado en ellos, ok, que no se asimilen, que aunque estén en el mundo, no sean del mundo, ok, se cumplió. Segundo, multiplíquense como los peces, es decir, serán invisibles a la vista de sus enemigos para ser multiplicados y preservados del mal, ok, pues tú no ves los peces que están debajo del mar, no los ves, te tienes que poner un visor y meterte ahí a snorkelear, si no, no los ves. Entonces, Israel será, los hijos de Israel, este remanente de Israel, los hijos de Yosef, serán invisibles ante los enemigos de Israel. O sea, estarán ahí como sumergidos en el agua, no los van a poder ver. Y otro aspecto sobrenatural es que su supervivencia en la tierra será tan sobrenatural como la de un pez en la tierra, porque dice multiplíquense en el interior de la tierra, en medio de la tierra, aquí vemos la palabra interior, incluso está relacionada con el sepulcro. Esta palabra, Kereb, tiene que ver con el interior, la parte profunda de la tierra. ¿Qué está en el interior de la tierra? ¿Qué se hace en el interior de la tierra? ¿Qué se deposita en lo profundo de la tierra? Incluso hay una alusión ahí al sepulcro. Y con eso podemos ver algo que Yeshua menciona en Juan capítulo 12, versículo 24 al 25. Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. O sea, una alusión a sembrar tu vida, estar dispuesto a dar tu vida, estar dispuesto a ir al sepulcro con tal de mantener la fe. Entonces, literal, la oración de Jacob, por muy extraordinaria que pareciera, que se multipliquen sobre la faz de la tierra, como se multiplican como peces, bueno, se cumplió. La descendencia de Israel se multiplicó entre las naciones, su infidelidad los llevó al exilio, los llevó a las naciones y ahí empezaron a multiplicarse, y al multiplicarse se hicieron gentiles, entonces pues ya pasan desapercibidos. Ya actualmente ya nadie sabe si eres israelita o no. ¿Ya? ¿Cómo puedes saber? No se, a simple vista no se puede ver. Solo Dios que ve el interior, solo Dios que ve el corazón, el interior, solo Dios puede ver si alguien es israelita o no, porque Dios es quien pone en el interior la simiente santa. Y segundo, Dios los mantiene de manera sobrenatural. Así como un pez, si lo sacas del agua y lo pones en la tierra, se muere, pues así, a pesar de que estamos en este mundo y no somos de este mundo, Dios nos preserva y Dios ha preservado a Israel en este mundo que no le pertenece con vida. De manera sobrenatural, Israel ha sido preservado a pesar de todas las persecuciones, a pesar de todo, Dios ha preservado a Israel en este mundo. Pero viendo Yosef que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo Yosef a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y aquí está la palabra, la frase que les dije que recordaran del apóstol Pablo, ha ocurrido endurecimiento a Israel en parte hasta que entre la plenitud de las naciones. ¿Ok? O sea que el pueblo judío no va a reconocer a Yeshua, así como los hermanos de Yosef no reconocían a Yosef en Egipto. De la misma manera, el pueblo de Israel actual no va a reconocer a nivel nacional a Yeshua como el Mesías. ¿Hasta cuándo? Hasta que entre la multitud de las naciones, hasta que entre Efraín, hasta que entre la descendencia de Efraín. Los descendientes de Efraín que están entre las naciones, que escuchen a su buen pastor, que regresen de las naciones como el hijo pródigo, y regresen, y cuando Jacob los abrace y se injerte nuevamente Israel, entonces todo Israel será salvo. Entonces, bueno, pues ahí dice su hermano menor, ok, su hermano menor, ahí está el hijo pródigo. Su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de las naciones. Y cuando regrese, pues ¿qué va a provocar en el hermano que se quedó en casa? ¿Qué va a provocar en el hermano mayor en Judá? Pues le provocará a celos. ¿Okay? Será provocado a celos
y entonces eso traerá la redención final. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes que a Manasés. Y esta bendición de hágate Dios como a Efraín y como a Manasés, pues es justamente eso, que aunque estés en el mundo, no seas como el mundo, que seas sostenido sobrenaturalmente, que no te asimiles, que cumplas el propósito de fructificarte en toda la tierra. Y esa es una bendición que se acostumbra a dar en cada Shabbat, en cada día de reposo, en cada festividad a todos los hijos de Israel. Así que, pues bueno, cada vez que tú y yo oramos por nuestros hijos en Shabbat, en el día de reposo y en las festividades, pues estamos cumpliendo y perpetuando esta bendición y esta oración que hizo Jacob por sus hijos. El solo hecho de que nosotros, viniendo de un mundo extranjero, viniendo de entre las naciones, estemos guardando día de reposo, estemos bendiciendo a nuestros hijos, estemos instruyendo a nuestros hijos en esta identidad, pues eso es el cumplimiento de esta bendición. Y dijo Israel a Yosef, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Señor, te doy gracias porque estamos viendo maravillas en estos tiempos. Gracias, Señor, porque estamos viendo cosas extraordinarias en estos tiempos. Estamos viendo el tiempo del cumplimiento de esta oración de Jacob y nos sorprendemos. Me sorprendo, me maravillo de lo detallista que eres en haber cumplido cada petición de nuestro Padre Israel. Cada petición, aún la que sonaba imposible, de que los peces pudieran vivir en un medio ajeno, de que los peces pudieran vivir en la tierra. Así de extraño, así de sobrenatural es que nosotros, no siendo de este mundo, vivamos en este mundo y seamos preservados a pesar de la persecución, a pesar de todos nuestros enemigos. Tú nos has preservado, tú nos has guardado y tú has cumplido la promesa de la plenitud de los gentiles, de la congregación de los gentiles, de la iglesia de las naciones. Ahora yo te ruego, Señor, que abras los ojos al hijo pródigo y le muestres su identidad y su herencia juntamente con Israel. Gracias, Señor, por enseñarnos a orar como oraron nuestros padres, nuestros antepasados, tus siervos, los profetas. Bendito seas, Yeshua, dulce y buen pastor de Israel. Amén.